Quiero iniciar mis exposiciones de este año basándome en el libro de Lamentaciones y te pido que vayas ahí, por favor, al libro de Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Yo no voy a estar solo centrado en Lamentaciones, pero es el versículo de donde empezamos. Yo quisiera llevarnos a contemplar en el inicio de un nuevo año el volver al centro, el por qué haces lo que haces, el si estás realmente firme en los caminos del Señor, que deje de ser solamente un pensamiento y que sea una realidad en tu vida. Vamos a leer Lamentaciones. Y vamos a leer desde el versículo 31 para que entres un poco en contexto hasta el versículo 42. Desde el versículo 31 hasta el versículo 42 de Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones está después del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor nos dice así, Lamentaciones 3, 31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Vamos a orar. Padre, necesitamos de ti, Señor. Muchas veces caminamos sin detenernos, avanzamos sin examinarnos. Y hablamos de cambios sin considerar la raíz y sin considerar volver a ti, Señor. Hoy no queremos oír solo palabras, Señor, ni ganar información espiritual meramente, sino que queremos ser confrontados por tu verdad. Queremos que tu Espíritu Santo, oh Dios, que es poderoso para confrontar, para transformar, pueda obrar por medio de tu palabra y pueda llevarnos, Señor, a vivir más apegados a ti con una perspectiva más centrada en el cielo, Señor. Eso te suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cada año llega con nuevos días, nuevos meses y nuevas esperanzas de cambio que solemos tener. El cambio del calendario, de los números, nos lleva a pensar que porque estrenamos nuevo año, también estrenaremos nueva vida. Es como que muchos al cruzar el umbral del 1 de enero, esperan resultados distintos sin haber hecho ningún tipo de cambio interior. Es como el gimnasio. En enero es casi insoportable tú ir a un gimnasio. Nos desbocamos en diciembre comiéndonos hasta las servilletas. Pero el 1 de enero yo tengo mi rutina y voy a ir al gimnasio. Y entiendo que como ya es un nuevo año, es un nuevo yo y yo voy a dejar los malos hábitos y voy a tener ese cuerpo que yo quiero y las máquinas están llenas, compro ropa nueva de gimnasio, unos tenis nuevos y viene la primera, segunda semana de enero, tercera semana ya va bajando y llega febrero y me olvidé de todo lo que me propuse a principio del año. Sabes que espiritualmente pasa lo mismo. Cambiamos de fecha y pensamos que vamos a cambiar espiritualmente. El año pasado estuve decaído, no fui fiel al Señor, pero ahora yo fui a la librería, me compré un nuevo devocional, un nuevo libro, una nueva libreta. Y yo pienso que porque hay días nuevos, yo soy un yo nuevo, una persona nueva. Vivimos convencidos de que el paso del tiempo
tiene poder transformador. Pero el tiempo no regenera el alma, el tiempo solo revela el alma. El tiempo no regenera el alma por sí solo, el tiempo lo que hace es revelar lo que hay en el alma. Aunque digamos, este será un mejor año, ahora sí voy a ordenar mi vida espiritual, este año me va a traer cosas nuevas. Si no me siento a examinar la causa, la razón de por qué hago lo que hago, de por qué me comporté como me comporté en el año 2025 y me centro en volver al Señor, no va a haber cambio duradero. No es casual que alguien haya dicho que es una locura esperar resultados diferentes cuando sigo haciendo lo mismo. No es una locura. Y por eso yo creo que la Biblia nos confronta continuamente con una verdad un tanto incómoda, pero sumamente reveladora, y es que no hay nuevos comienzos verdaderos sin un retorno sincero al Señor. Y ese es el llamado que yo quiero hacerte al iniciar el nuevo año. Yo quiero guiarte a centrar tu vida realmente en el Señor. Yo estoy cansado del status quo cristiano, del cristianismo nominal, donde por el simple hecho de yo decir yo creo en el Señor, o por el simple hecho de ir a la iglesia el domingo en la mañana, yo entiendo que estoy bien con Dios. Yo les he dicho varias veces, utilizamos muchas veces la iglesia o el devocional como el Go en Monopolio. Todos los días de la semana estoy totalmente desconectado del Señor, estoy viviendo para mi propio reino, pero porque fui el domingo a la iglesia o porque simplemente yo digo que creo en el Señor, yo entiendo que estoy bien con Dios. Y la Biblia nunca presenta el cristianismo así. El cristianismo es algo que va a requerir que entregues toda tu vida. El que quiere ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme, tiene que morir a sí mismo. Tenemos testimonios vastos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo continuamente decía: con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo debo de morir a mí mismo y centrarme en Dios si soy realmente un cristiano. Es por eso que yo quiero que vengamos aquí a Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Y hoy tendremos un solo punto principal. No son varios puntos, es un punto principal que será la verdad central del sermón de hoy. Y es esta: Dios nos detiene para examinarnos porque sin arrepentimiento no hay avance real. Dios nos detiene para examinarnos porque sin arrepentimiento no hay avance real. Y esto es sumamente importante y sumamente contracultural, porque en la sociedad se nos dice que aquel que está avanzando, que aquel que está triunfando es el que se está moviendo. El que se ve moviéndose externamente y que se ve mucho fruto externo, digamos, es la persona que está avanzando. El concepto de detenerse, de pararte a pensar, a reflexionar, no es algo que se cultiva mucho en la sociedad en la que vivimos. Pero en este libro de Lamentaciones, el Señor está llamando a su pueblo que está en un tiempo que está cosechando lo que sembró. Están cosechando el juicio divino por la desobediencia a Dios que habían vivido. En ese momento el Señor los llama a reflexionar, a detenerse. El libro de Lamentaciones no es un libro, una reflexión devocional ocasional, sino que el libro de Lamentaciones, como dice su nombre, es el llanto de una nación destruida. Jerusalén está en ruinas, el pueblo ha sido destruido y el pueblo, algunos, gran parte del pueblo, había sido llevado en cautiverio a causa de su desobediencia a Dios. Pero aún ahí el pueblo no reconocía lo tanto que habían desobedecido a Dios. Ve conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 28. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, desde el capítulo 8 de Deuteronomio, pero vamos a centrarnos en el 28. El Señor le había advertido a su pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida que no se olvidaran de que fue Él que los llevó allá, que en medio de las bendiciones que estaban obteniendo de parte de Él, no olvidaran que Él es el dador de las bendiciones y Él es mayor que esas bendiciones. Y entonces aquí les advierte desde el versículo 15 de Deuteronomio 28 lo que pasaría si ellos olvidaban al Señor.
Yo creo que eso no es un llamado solamente para el pueblo de Israel, es un llamado para cada uno de nosotros. Nosotros solemos pedir cosas al Señor y somos insistentes en lo que le pedimos al Señor, pero somos sumamente rápidos en olvidar a Dios como el dador de las bendiciones. Mira lo que le dice al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida, Deuteronomio 28:15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Cuáles son esas maldiciones? Versículo 16, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo, malditas serán tu canasta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Versículo 20. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas. Versículo 25. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos y saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos. Y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra. El Señor, versículo 36, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y sucederá, versículo 63, y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entraron para poseerla. Dios fue sumamente claro con el pueblo de Israel de lo que pasaría. Yo creo que Él no pudo haber sido más claro. Esto es previo a que ellos entraran a la tierra prometida. Esto es previo al cautiverio, a todas las consecuencias que ya están viviendo en el libro de Lamentaciones. El problema del pueblo, que al igual que nosotros, es que se olvidaban rápidamente de lo que el Señor había dicho. Y en medio de su olvido, solían continuar con los rituales religiosos para calmar su conciencia, pero su corazón estaba totalmente separado del Señor. La rebelión del pueblo de Israel era adrede directamente con el Señor. Ve al libro de Jeremías, te voy a mostrar qué tan adrede, qué tan frontal era la rebelión del pueblo de Israel. En el libro de Jeremías, en el capítulo 44, esto ocurre después de la caída de Jerusalén. Jeremías fue el mismo autor del libro de Lamentaciones. Y aquí en el libro de Jeremías el Señor está mandando palabra de nuevo a su pueblo, porque eso continuamente me asombra del Señor, y su palabra lo dice: aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aunque su pueblo le daba la espalda, Él continuaba viniendo a ellos por su gracia y misericordia, lo mismo que hace contigo y conmigo. En medio de la caída de Jerusalén, ya han pasado cientos de años después de lo que dijo en Deuteronomio 28. El pueblo hizo exactamente lo contrario a lo que Él les indicó. Y mira, aquí Él envía a su profeta Jeremías a advertir de nuevo a su pueblo. Aquí un grupo de judíos que sobrevivieron al juicio babilónico huyó a Egipto, desobedeciendo la palabra previa del Señor. Allí lejos de la tierra prometida continuaron practicando idolatría, continuaron adorando dioses falsos. Y Dios aquí en el capítulo 44 ya les había mostrado las consecuencias del pecado. Mira el versículo 2 de Jeremías 44. Jeremías les apunta directamente a Jerusalén en ruinas. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ustedes han visto toda la calamidad que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Mira el versículo 3. Él les recuerda que la desolación no fue solamente política, sino también teológica. A causa de la maldad que ellos cometieron para provocarme a ira, quemando constantemente sacrificios y sirviendo a otros dioses, les está diciendo por qué Él trajo calamidad, como les advirtió en Deuteronomio capítulo 28. Mira el versículo 4, Él señala cómo les habló repetidamente y ellos no escucharon.
Con todo les envía a todos, Jeremías 44:4, a todos mis siervos, los profetas, repetidas veces diciéndoles, no hagan ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero el veredicto divino es clave y claro. Versículo 5 de Jeremías 44, pero no escucharon ni prestaron atención para apartarse de su maldad, para dejar de quemar sacrificios a otros dioses. El exilio no fue accidente, el exilio fue fruto de oídos cerrados, de corazones totalmente contrarios a Dios, totalmente endurecidos, totalmente fríos en cuanto a Dios. Y fíjate cómo en el versículo 10 de Jeremías 44, él señala que aún después del juicio no se humillaron. Jeremías 44:10, pero hasta hoy no se han humillado, ni han temido, ni han andado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de ustedes y delante de sus padres. O sea, ni Jerusalén destruida, ni el pueblo destruido, ni la espada, ni el juicio quebraron el corazón del pueblo de Israel. Entonces viene la respuesta. Mira el versículo 16 de Jeremías 44. Después de todo eso, después de todo lo que el Señor les ha dicho, cómo les ha dicho todo lo que sufrieron y cómo deben obedecerle, mira lo que responde el pueblo de Israel. Jeremías 44:16. En cuanto al mensaje, le responden en grupo a Jeremías, en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre de Yahweh, en el nombre del Señor, no vamos a escucharte. O sea, es adrede, no es confusión, no es debilidad, es rechazo deliberado a la palabra de Dios. En los versículos siguientes, por ejemplo, en el versículo 17 de ahí de Jeremías 44, incluso defienden su idolatría diciendo que cuando adoraban a la reina del cielo, una diosa totalmente falso, les iba mejor. Contrarios a la palabra de Dios y siguiendo otros dioses. Ahora, el problema era que cuando estamos en el libro de Lamentaciones, el pueblo de Israel, en medio de la consecuencia por irse totalmente contrarios a la palabra de Dios, de manera frontal, diciendo, escuchamos tu palabra, pero no vamos a obedecer, el pueblo seguía culpando a Dios por sus consecuencias. Veían el templo desolado, veían la ciudad destruida y decían que Dios no era Yahweh, no era más fuerte que los dioses paganos, que Yahweh se había olvidado de ellos, que Yahweh no había sido fiel a su pacto con ellos. Y es en medio de ese escenario cuando esperaríamos palabras rápidas de consuelo o planes de reconstrucción del templo, o tal vez un juicio mayor, porque siéndote honesto, yo como humano le perdí la paciencia al pueblo de Israel desde que vienen y dicen, tú sabes qué, Jeremías, no te vamos a escuchar. Pero en medio de todo lo que está pasando, el Señor viene y los manda a examinarse. Lamentaciones 3:40, vea Lamentaciones. En medio de todo lo que están atravesando, Él los llama a pararse. Y Lamentaciones capítulo 3 es el corazón teológico del libro de Lamentaciones. Mientras el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4 de Lamentaciones describe el dolor, el capítulo 3 busca interpretar el dolor. El versículo 40 aparece después de un clímax de esperanza que hay en el capítulo 3, desde el versículo 22, y antes del clamor final de Jeremías, aquí, desde el versículo 41 al versículo 66. O sea que Lamentaciones 3:40 no es el inicio del lamento, sino el punto donde el lamento se vuelve arrepentimiento, y eso es esencial entenderlo. Porque una cosa es que te duela algo, una cosa es que no entiendas algo, y otra cosa es que seas transformado por algo. Y si algo la palabra nos enseña es que Dios usa momentos de lamento, momentos de dolor, de sufrimiento, desiertos en nuestras vidas para transformarnos,
Pero muchos de nosotros somos necios como los israelitas. Cerramos nuestros oídos al corazón de Dios y no entendemos lo que Dios está haciendo en medio del dolor que estamos atravesando. Como el pueblo de Israel, en medio de nuestro dolor, en medio de eso que no entendemos, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a cuestionar la presencia de Dios, empezamos a cuestionar la misericordia de Dios, empezamos a cuestionar el poder de Dios para poder librarnos de eso que estamos atravesando. Pero ¿y qué tal si el Señor quiere hablarte por medio de esa prueba que estás viviendo? Y tú, porque estás siendo necio, no estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios en medio de lo que estás pasando. Ahora, para entender Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, yo creo que hay que leer algunos versículos que preceden como lo hicimos. Miren Lamentaciones capítulo 3, versículo 33, donde Jeremías establece que Dios no aflige con placer. ¿Escuchaste? Dios no aflige con placer. Lamentaciones 3:33 dice, porque Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Eso elimina dos errores comunes por lo menos. Eso elimina el error de pensar que Dios es cruel y eso elimina el error de pensar que el dolor es accidental. En los versículos 34 y 36 de Lamentaciones 3 ahí, Jeremías desarrolla el hecho de que Dios es justo en su trato con el hombre. Él habla de la justicia, de que Dios no aprueba, como dice al final del versículo 36, la injusticia dentro de la humanidad. Él denuncia la opresión, la injusticia, la perversión del derecho ahí, versículo 34, 35, 36. Y eso prepara el terreno para el versículo 37 que da una pregunta clave. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No está negando la responsabilidad humana ni justificando el mal, sino que está afirmando una verdad central que tú y yo necesitamos predicarnos continuamente. Y es esto: nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. El Dios que creó todo el universo, incluyéndote a ti y a mí, está en control de todo el universo. Nada escapa de su control. Yo creo que no existe sufrimiento independiente de Dios, ni dolor fuera de su gobierno. Incluso aquello que tú y yo no entendemos no escapa de su control. Eso no convierte a Dios en autor del pecado, pero sí deja claro que no hay caos sin propósito, ni aflicción sin límite. Y entonces ahí en Lamentaciones 3, Jeremías va al diagnóstico del problema en el versículo 39. Si Dios es soberano y todo está bajo el control de Dios y Dios no se complace en la injusticia, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Versículo 39. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Yo creo que ese versículo ahí y esa pregunta es decisiva, porque el profeta cambia el enfoque que tenía el pueblo de Israel en medio de la aflicción. No pregunta por qué sufrimos, sino que pregunta por qué nos quejamos si estamos vivos y somos culpables. La paga del pecado es muerte. Si estoy vivo, si tengo aliento, es gracia divina, porque ni un solo aliento en esta tierra yo lo merezco. Sabes que la queja revela un corazón que mira más las consecuencias que su propia culpa. La queja revela un corazón que mira más las consecuencias que su propia culpa. Seguimos respirando, seguimos sostenidos por gracia y aún así protestamos como si Dios me debiera algo. Como si eso que me quitaron, si eso que estoy atravesando no lo merezco y Dios no merecía quitármelo. La Biblia muestra ese patrón una y otra vez. Basta con recordar Israel en el desierto, liberados de Egipto, alimentados por Dios, guiados por su presencia y aún así murmurando continuamente. No se quejaban porque Dios no había obrado, sino que se quejaban porque Dios no había obrado como ellos querían. Lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Muchas de nuestras quejas no son porque Dios no está obrando. Muchas de nuestras quejas son, o la mayoría, porque Dios no está obrando como yo quiero que Él obre.
La Biblia dice muy claramente que sus pensamientos son mejores y mayores que mis pensamientos. Cuando yo me quejo con el Señor, yo le estoy diciendo, tú sabes que Dios, yo creo que si tú lo hubieses hecho como yo entiendo, entonces hubiese sido mejor. Yo le estoy diciendo, tú sabes que Dios, yo creo que soy más sabio que tú y te equivocaste en lo que tú hiciste. Por eso Jeremías no invita primero a explicar el dolor, y tú no debes buscarle primero explicación al dolor, sino a lamentar el dolor. La queja mira hacia arriba con reclamo, pero el arrepentimiento mira hacia adentro con humildad. Yo creo que ese es el golpe del texto aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. La queja nos mantiene centrados en nosotros mismos, pero el arrepentimiento nos vuelve a Dios, y eso era lo que Jeremías quería lograr con el pueblo de Israel, o lo que Dios quería lograr a través de la palabra de Jeremías con el pueblo de Israel. Y ahí va Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo y busquemos y volvamos al Señor. No dice ora más, no dice sirve más, no dice intenta otra vez. Dios no dice primero vamos a reconstruir el templo, dice examinen sus caminos. Y observa la progresión intencional, porque es el mismo llamado para ti y para mí. Primeramente, examinemos. Esa palabra habla de un autoexamen honesto, no superficial. En el sentido básico significa registrar, examinar minuciosamente, inspeccionar con cuidado. No es un autoexamen rápido y superficial de conciencia, sino una investigación honesta del rumbo de la vida. Exegéticamente implica intencionalidad, implica profundidad, implica disposición a descubrir lo que no queremos ver. Y eso es difícil examinar. Ahí necesitamos ayuda de Dios y el Espíritu Santo, orar honestamente, Señor, descubre mi pecado delante de mí. Pero también necesitamos ayuda de personas cercanas, porque muchas veces no solemos ver nuestras faltas tan fácil ni tan rápido. Necesitamos tener relaciones de rendición de cuentas con personas cercanas, con tu cónyuge, con tu familiar, con tu hermano, con tu líder, con tu pastor. Mira mi vida y dime qué hay en mí. Dime qué cosas yo puedo cambiar. Dime qué yo debo mejorar, sabiendo que la carne es sensible a que le señalen el pecado. Nos gusta decir, yo quiero mejorar y quiero que me digan lo que estoy haciendo mal. Pero cuando lo dicen nos ponemos así, a excusarnos y a justificar. Esa palabra examinemos, escudriñemos, no es una introspección terapéutica, es una exposición moral delante de Dios. ¿Cuál es el camino que estoy siguiendo día a día? ¿Dónde estoy buscando seguridad? ¿Cuál es mi deleite? ¿Cuáles son mis afecciones? ¿Qué dice mi agenda? ¿Qué dice mi presupuesto? ¿Qué es mi deleite real? No solamente dice escudriñemos, sino que dice busquemos. Busquemos, Lamentaciones 3:40. Eso habla de reconocimiento de dependencia. Ese verbo va más allá que escudriñar, porque ese verbo busca la causa detrás de por qué hago lo que hago. Escudriñar busca qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Buscar implica por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ese verbo se usaba en contextos donde la verdad no era obvia y requiere humildad para ser descubierta. De nuevo, eso es imposible hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y también ayuda mucho tener personas cercanas que me ayuden a identificar la causa detrás de lo que estoy haciendo. ¿Qué estaba buscando realmente cuando tomé esa decisión? ¿Fue obediencia a Dios o una forma elegante de protegerme? ¿Qué temor o deseo está gobernando mi reacción? ¿Qué herida, qué patrón, qué trauma yo tengo en el pasado que me está llevando a actuar de esa manera? Es buscar la raíz detrás de por qué estás actuando como estás actuando. Y eso es sumamente importante. No es solamente decir yo estoy mal, es buscar la causa. Y eso lleva a otra progresión. Volvamos. Un verbo sumamente importante en el Antiguo Testamento. Shop en hebreo.
Habla de abandonar un camino equivocado, habla de darte media vuelta, de darle la espalda al pecado, de restaurar una relación rota. No es sentirme mal, no es solamente conocer, es luego de que conozco y me siento mal, entonces actuar, volverme de mi pecado, arrepentirme genuinamente. Eso es sumamente importante en el cristianismo bíblico. No se trata solamente de conocer, no se trata solamente de tener la disposición, se trata de arrepentirme, de volverme, de separarme de ese camino que es reconocido, que es un camino contrario a Dios, que es un camino de mal. Yo creo que el centro va ahí. Yo creo que es una progresión importante. Yo tengo que escudriñar, yo tengo que buscar y yo tengo que volverme. Yo no puedo volverme sin entender. Yo no puedo decirle a Dios, bueno, perdóname si he hecho algo malo, como si yo no hiciera algo malo. Si yo hice algo malo, perdóname. No, yo tengo que saber qué yo estoy haciendo malo. Yo tengo que suplicarle a Dios que me muestre lo que estoy haciendo malo y ser objetivo en mi arrepentimiento. Yo no me arrepiento de nada, yo me arrepiento de algo. Y por lo importante de ese verbo ahí y la superficialidad que se le ha dado al arrepentimiento hoy en día, que se basa solamente en levantar una mano o en decir que yo creo en Dios, pero viviendo totalmente contrario a la palabra de Dios, yo quiero darte 7 puntos de cómo funciona el cambio, brevemente. 7 puntos de cómo funciona ese volver real delante de Dios. Luego de escudriñar, de buscar, de reconocer, ¿qué significa volver genuinamente al Señor? ¿O qué no significa? Y yo quiero hacerlo, le voy a pedir ahí que me ayude. Yo quiero hacerlo ilustrándotelo en la historia que da Jesús del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Vea Lucas capítulo 15. Yo lo voy a usar, Lucas 15, como ilustración de estos puntos que nos hablan de lo que realmente significa volver al Señor. En Lucas 15, desde el versículo 11, el Señor da la parábola del hijo pródigo. Hay 2 hijos, hay un hijo que le pide la herencia al padre en vida, despreciándolo. El padre se la da, el hijo se va de la tierra de su padre, desperdicia todo el dinero, luego se arrepiente, vuelve donde el padre y el padre lo recibe con brazos abiertos. Yo creo que esa parábola nos ilustra perfectamente lo que significa un arrepentimiento genuino. El primer punto de cómo funciona el cambio según Dios es que el cambio comienza con el reconocimiento de una desviación. El cambio comienza, el volver al Señor comienza con el reconocimiento de una desviación. Es un diagnóstico de lo que estoy haciendo mal. El llamado a volver de Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, asume una verdad que muchas veces nos incomoda porque somos sensibles a que se nos señale una falta, y es la realidad de que nos apartamos. Nadie vuelve si cree que está bien. Si yo entiendo que estoy sano, yo no voy a ir al doctor. Pero el hecho de conocer, de tener un diagnóstico, de saber que he hecho algo malo, entonces me lleva a tratar de buscar una medicina que me sana. No hay cambio real mientras neguemos la distancia entre Dios y nosotros. Por eso el cambio bíblico comienza cuando dejamos de explicar el camino, cuando dejo de justificar mi pecado y acepto que estoy fuera del rumbo. Fíjate que en la historia del hijo pródigo aquí, Jesús nos dice que el hijo se fue lejos, el menor de ellos se fue lejos y desperdició todos sus bienes. Él estaba totalmente separado de su padre. Y el verdadero quiebre no ocurre cuando se va, sino cuando se queda sin nada. Y nos dice el versículo 14 que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Y es allí donde nos dice el versículo 17 que Él vuelve en sí.
Él se da cuenta de lo que había hecho, de lo que ha pasado. Él despierta ahí cuando todo le falta, cuando no tiene nada, a la realidad de su condición. Reconoce que está lejos, que está arruinado, que está fuera de la casa de su padre. No culpa a otros, ni se justifica. No culpa a los amigos que se comieron todo su dinero o malgastaron todo su dinero con él. No culpa a alguien que lo llevó a irse de la casa de su padre. Él vuelve en sí. Él se da cuenta de lo que ha hecho. Antes de volver, tiene que aceptar que está mal. No solamente él, sino tú y yo también. Yo escuchaba el testimonio de alguien la semana pasada que me decía, yo fui cambiando, o que decía, no a mí, lo leía, yo fui cambiando de relación matrimonial, tuvo 3 divorcios. Y hasta el tercero que el Señor me confrontó, yo me di cuenta que el problema era yo. Siempre el problema fue mi primer esposo, después era mi segundo esposo, después era mi tercer esposo. Vivimos en una cultura que se excusa en su mal caminar. El problema es mi jefe, el problema es mi papá, el problema es el pastor, el problema es tal persona, pero nunca examinamos cuál es el problema dentro de nosotros. Yo nunca tengo el problema, siempre el del problema es el otro. Yo se lo dejo al otro. Hasta que no, escúchame, hasta que no dejes de excusarte y reconozcas tu falta, no podrás volver al centro. Va a llegar 2026, 2027, 2028 y va a ser lo mismo. Hay personas que duran décadas en el mismo comportamiento, brincando de sitio en sitio, buscando una nueva experiencia y todo se repite. En el nuevo matrimonio se repite lo mismo, en la nueva iglesia se repite lo mismo, en el nuevo trabajo se repite lo mismo. No puede ser que todo el mundo está mal y tú solamente estás bien. Yo tengo que reconocer para poder cambiar mi desviación. Lo segundo es esto. El cambio no es solamente moral, es relacional. Esa es la naturaleza del problema. El cambio no es moral, es relacional. La Biblia no define el cambio como corrección de conducta. No se trata de yo cambiar la manera como me estoy comportando solamente, sino como un regreso a una persona. Esa persona es Dios. Nuestro mayor problema no es solamente el pecado, es lo que el pecado ha producido, separación entre nosotros y Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo puedo vivir lo mejor moralmente correcto que yo creo, pero si estoy separado de Dios, nada de esa moralidad sirve. El pecado, en esencia, no es solo desobedecer mandamientos, es romper una comunión, la comunión con nosotros y Dios, y esa es tu mayor necesidad. No comportarte mejor, es restaurar tu relación con Dios. Esa es tu mayor necesidad. Y al restaurar tu relación con Dios, tu comportamiento va a cambiar. ¿Cómo vemos eso en la historia del hijo pródigo? Bueno, vemos que en Lucas capítulo 15, cuando él entra en cuenta de lo bajo que ha caído, de lo mal que está, él no busca mejorar su situación financiera. El hijo pródigo pudo decir, wow, mira cómo estoy comiendo comida de cerdos. Necesito tener un mejor trabajo, necesito tener más ingresos, necesito arreglar mi condición financiera. No, él se da cuenta que su principal problema no es la situación financiera, fue que se fue de la casa de su padre. Él reflexiona en su padre. En el versículo 17 de Lucas 15, él dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Eso define el pecado. No solo lo que hizo, sino que rompió una relación. Por eso el problema no se resolvía con un mejor trabajo ni con más dinero. El problema se resolvía con restaurarse con su padre. Y es la misma realidad que tú y yo tenemos. Muchos vienen a la iglesia, sobre todo en enero, pensando, yo necesito arreglar mi relación matrimonial, yo necesito un mejor trabajo, yo necesito sanidad externa porque tengo una enfermedad y todo eso lo necesitas y es una realidad. Pero tu mayor necesidad es restaurar la relación contigo y con Dios. Si estás sano y estás sin Dios, estás mal. Si tienes el mejor de los trabajos y estás sin Dios, estás mal. Pero si estás enfermo y estás con Dios, estás bien.
Si no tienes trabajo y estás con Dios, estás bien. Tu plenitud tiene que estar en el Creador, no en la creación. Lo tercero importante del cambio, de ese volver a Dios, que nos llama Lamentaciones 3:40, es que el cambio, y escucha esto bien, es direccional, no solo emocional. El cambio es direccional, tercer punto, no solo emocional. Eso define el arrepentimiento. En la Biblia ese verbo, y vuelvan al Señor, shop, no describe una emoción, describe un giro real de dirección. Escucha, llorar no es arrepentirse. Sentirse mal no es arrepentirse. Volverse de su pecado es arrepentirse. Yo puedo estar contigo. Imagínate que tú y yo estamos conversando y yo vengo y te doy una galleta. ¡Pum! Pastor, mire, eso me dolió, no me haga eso. Ay, sí, hermano, discúlpame. ¡Bum! Pastor, me he dado 2 veces. Eso me duele. Hermano, y empiezo a llorar. Discúlpame. ¡Bum! Y te doy otra galleta. Yo me he arrepentido. Yo me puedo sentir mal. Yo puedo llorar con jipío. Pero si yo no me vuelvo de mi pecado, no hay arrepentimiento genuino. El pecado en esencia no es desobedecer mandamientos, es herir a Dios, es irme contrario a la palabra de Dios. El arrepentimiento bíblico no se evalúa por cuán intenso fue el dolor, sino por si el rumbo fue corregido. O sea que cuando hay arrepentimiento verdadero, algo cambia en la forma de caminar, en la forma de actuar, en la forma de dirigirme, no solamente en la forma como me siento. Ustedes no han visto muchas personas que saben que tienen problemas con la comida y están comiendo pan y bizcocho llorando. Es que yo no puedo parar de comer. Yo no le puedo decir que no se están sintiendo mal, porque los sentimientos tú eres que lo conoces, tú puedes estar sintiendo dolor. Pero yo lo que le puedo decir, tú no te has arrepentido, tú no te vas a poner flaco. Porque llorar no cambia nada. Número 4. Bueno, en la ilustración del hijo pródigo vemos eso en la realidad de cómo él cuando vuelve en sí, cuando hay conciencia, no solamente se detiene ahí, sino que mira lo que dice el versículo 20. Él no solamente se queda triste viendo la condición depravada en que estaba, sino que él se levanta y dice que se va a ir donde su padre. Hay un cambio, él reconoce que no es financiero, que no es de trabajo, yo tengo que volver donde mi padre. No se queda sintiéndose mal, sino que él dice, voy a ir donde mi padre, en el versículo 20 de Lucas capítulo 15. Muchos se quedan en el volver en sí. Muchos se quedan reflexionando en lo que hice mal, sintiéndome mal, llorando, pero no actuando. Punto 4. Sobre ese volver al Señor. El cambio requiere una decisión obediente, pero sostenida. El cambio requiere una decisión obediente, pero sostenida. Y esa es la dinámica del cambio. No es solamente que yo diga hoy, sí, yo voy a cambiar. No es solamente que yo me sienta mal y yo reconozca que he pecado contra el Señor o contra alguien. No, es que con el transcurso del tiempo yo pueda mantener esa decisión. Muchos confunden arrepentimiento con un instante intenso, una oración, unas lágrimas, el venir delante a un llamado, pero sin cambiar el día a día, sin que la constancia en mi vida se vea afectada. Pero la Biblia muestra que el regreso al Señor se vive en la perseverancia. Volver a Dios no es solamente un acto del pasado, no fue que yo decidí hace algunos meses hacer algo y todavía no he tomado, no he continuado, pero ya yo me arrepentí. No, eso no es arrepentimiento. Yo les he dicho varias veces tal vez la ilustración de mi profesor en el seminario que lo botaron de su iglesia. Y lo botaron de su iglesia porque en una reunión con diáconos de la iglesia, están en un círculo, llega una joven que es lesbiana, que es nieta de un diácono. Y ella abiertamente se
se identificaba como lesbiana. Y luego de la reunión de oración con estos diáconos, él le dice al diácono, al abuelo de esta joven, wow, mira, yo voy a orar por tu nieta para que el Señor la libere de esa manera de pensar, que el Señor obre y el Señor pueda obrar salvación. Y el diácono le dice, pero ella es salva. Y mi profesor, que era un tipo acelerado, Farnell, él se quedó, ¿cómo que ella es salva? Sí, cuando ella tenía 8 años, yo estaba orando con ella y hizo la oración y ella es salva. Pero ella tiene ahora 18 años y tiene tanto tiempo viviendo como lesbiana, ella no es salva. Ella no se arrepintió. Sí, ella se arrepintió. Lo que pasa es que el Señor tiene que activar eso. Mira, nos reímos, pero solemos ser así muchas veces. Decimos que nos hemos arrepentido de algo, que una relación está restaurada porque tuvimos solamente una conversación, que yo he dejado un mal andar porque, bueno, una vez me sentí mal y hablé, pero yo sigo continuamente en lo mismo. Esa relación que se quebró, que hablamos, no ha sido restaurada. Ese pecado yo continúo alimentándolo. Ese acto contrario a la palabra de Dios, yo lo continúo haciendo de vez en cuando, justificándome. ¿Tú sabes qué indica eso? Que yo no me he arrepentido, que no tengo arrepentimiento genuino. El texto en Lucas 15, ilustrando con esta historia del hijo pródigo, no solamente dice que él tuvo deseo de volver, no solamente dice que él dijo que iba a volver donde su padre, el joven fue. Ese regreso no fue instantáneo, fue un trayecto. Yo me imagino que cada paso lo hacía pensar o le traía el peso de lo que había hecho. Cada kilómetro era una confesión silenciosa de lo equivocado que estuvo. Él no volvió transportado por un sentimiento, volvió caminando bajo una decisión que había tomado, y yo creo que esa es la batalla de la vida cristiana. Cada día yo voy caminando arrepentido de lo que he hecho en el pasado, pero cada día yo voy consciente de mi realidad, de mi nuevo caminar. No fue que tuve un cambio hace un tiempo, no, es que yo continuamente voy siendo transformado y cada día yo elijo seguir al Señor. No un sentimiento, cada día el cristiano tiene que elegir seguir al Señor. Número 5, y yo creo que este es el más importante. El cambio es dependencia activa, no autosuperación. Mira la fuente del cambio. El cambio es dependencia activa, no autosuperación. La escritura es sumamente clara. El cambio verdadero no nace del esfuerzo o del deseo humano, sino de la obra del Espíritu Santo. Volver al Señor implica reconocer que no tenemos el poder para transformarnos, porque tú y yo no tenemos el poder para hacerlo, pero es reconocer que Dios sí tiene el poder y es humillarme delante de Él diciéndole, Señor, yo no puedo, yo no tengo las fuerzas, pero tu palabra dice que tú te perfeccionas, tu poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Y si yo confío en que Dios es todopoderoso, tú tienes que confiar en que Él es todopoderoso para sacarte del hoyo de donde estás. Es una realidad. Por eso me lleva a depender del poder del Espíritu Santo activamente. Es algo que no se contradice, sino que es la manera como Dios obra. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, el Señor dice a través del apóstol Pablo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Un versículo que solemos repetir. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? El versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pues entonces se trata de mis fuerzas. Pero entonces viene y dice, el Señor es que obra en ustedes tanto el querer como el hacer. No se contradice, es que Dios nos da el poder, nos capacita por medio de su Espíritu para nosotros poder cambiar, para nosotros poder volver a Él. ¿Tú sabes por qué te frustras tanto con cambios que quieres hacer y no puedes? Porque estás dependiendo en tus propias fuerzas.
Estás intentando, planificando, poniendo los límites según tus propias fuerzas. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tantas veces te has arrodillado delante de Dios a pedirle que te saque de eso de donde sabes que debes salir? ¿Qué tanto tu día a día demuestra esa dependencia activa en el Espíritu Santo para que rompa esa cadena, para que te saque de ese mal camino, para que te guíe hacia la luz? Necesitamos obrar, pero no solos, sino bajo la administración del Espíritu Santo. Dependencia activa significa caminar en el poder del Espíritu Santo, quien es todopoderoso. Yo no puedo, yo soy débil, yo tengo límites, pero Él sí puede. Fíjate que el hijo pródigo en Lucas 15, en el versículo 19, él no viene donde su papá pidiendo algo que él entiende que merece. Él viene y le dice: no soy digno, yo he pecado. Yo no merezco estar aquí, pero viene suplicando por la gracia de su Padre. No viene exigiendo derechos, sino dependiendo de la misericordia de su Padre. Lo mismo que tú y yo necesitamos. Esa es la realidad. Punto número 6. Esto es importante. El cambio verdadero, el volver a Dios genuinamente, es un proceso, no es un evento. Tenemos que tener una expectativa correcta. La Biblia nunca promete perfección inmediata, sino una dirección corregida. Volver al Señor no significa que todo va a estar resuelto de una vez, sino que la vida ahora camina bajo un nuevo rumbo. Por eso la Escritura habla de caminar, de permanecer, de perseverar. El cambio bíblico se vive con el tiempo. Y tenemos que tener consistencia, pero tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y con otros. Pablo mismo le dijo a los filipenses: el que comenzó en ustedes la buena obra, en Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lamentablemente, por el pecado, ese pesar, esa carga la vamos a tener hasta que vayamos a la eternidad. Pero necesitamos confiar en el poder de Dios para transformarnos y tener paciencia y perseverancia en medio de la transformación que Dios hace, porque Él va obrando poco a poco. Y tal vez hoy no eres quien quieras ser, pero como dijo ese teólogo: no soy quien antes fui, por la gracia de Dios soy lo que soy. El hijo pródigo, cuando viene y le dice al padre que él no merece, cuando apela por la misericordia, ¿cuál es la respuesta que recibe del Padre? Lucas 15, versículo 22 y versículo 23. El Padre lo recibe con brazos abiertos, le trae, busca que le traigan mejor vestido. Él hace una fiesta. Hay una nueva vida que ese hijo va a tener. Esa restauración inicia con el abrazo, pero continúa con una nueva vida dentro de la casa del Padre. Por eso la evidencia del cambio no es ausencia total de la lucha, sino la persistencia en el camino correcto. Como dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Eso nos lleva a un séptimo y último punto ahí sobre el volver al Señor genuinamente. Y es que se trata de regresar al Señor. Sin regreso al Señor no hay cambio duradero. Y ese es el criterio de la evaluación. La Escritura es clara: no todo cambio es transformación. Tú puedes dejar de cometer un pecado, pero si no has vuelto al Señor, si tu relación con el Señor no ha sido restaurada, no estás bien. Puede haber ajustes externos, puede haber disciplina momentánea o mejoras visibles, pero si no hay un regreso real al Señor, nada permanece. Jesús lo ilustró perfectamente con las dos casas que se construyeron en Mateo capítulo 7, versículo 24. 2 hombres, cada uno construyó una casa. Ambas casas parecían firmes exteriormente, pero solo una resistió la tormenta.
La diferencia no era la apariencia, la diferencia era el fundamento de cada casa. Una fue construida sobre la roca, otra fue construida sobre la arena. Por eso la pregunta clave no es si he cambiado. La pregunta clave es si he vuelto verdaderamente al Señor. Ese es el principal problema. Tú sabes que se suele decir un dicho muy común en las iglesias. Ella es tan buena, ella lo único que necesita es convertirse. Mire, ese hombre es tan bueno, lo único que él necesita es convertirse. Pero es su principal problema, no es bueno. Puede estar actuando bien moralmente, pero si no ha regresado al Señor, sigue mal. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros seguimos evaluando externamente cuando el Señor mira el corazón. Eso es lo primero que Él ve. Por eso continuamente confrontaba a su pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está... Conclusión, hermanos. Después de escudriñar nuestros caminos, de buscar las raíces del corazón y de escuchar el llamado de Dios a volver, queda una pregunta importante. ¿Estamos dispuestos a que Dios tenga la última palabra sobre nuestras vidas? Porque ese examen y esa evaluación tiene que ser según los criterios de Dios. Yo quiero terminar guiándote, que vayas conmigo al Salmo 139. Y en ese escudriñar, yo quisiera guiarte a que le ores a Dios de la manera que se nos muestra aquí en el versículo 23 y 24 del Salmo 139. Esta es la oración de alguien que entendió cómo funciona el cambio según Dios. No es esconderse, no es justificarse, no es excusarse, es rendirse. No es sentirse mal por un momento, es permitir que Dios revele, corrija y guíe. Porque Dios busca exponer no para avergonzarte, sino para transformarte. Dios quiere exponer lo que hay malo en ti, no para avergonzarte, sino para transformarte. Todo buen doctor, cuando te va a dar un diagnóstico, no es para decir, mira lo podrido que está, mira lo mal que está. Es que quiere ayudarte a que tú mejores. Imagínate Dios, nuestro buen pastor. Mira la oración en este salmo, en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No es solamente el hombre, no es solamente yo. No es que yo voy a hacer un criterio de mi corazón. Examíname tú y conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque el salmista sabe que el corazón es engañoso. Y nosotros solemos examinar de una manera no correcta. Yo enseñaba sobre esto ayer en el tiempo de oración que tuvimos. Y yo traía una ilustración recordando un programa que le gustaba mucho a mi papá que se llamaba El Precio de la Historia. ¿Lo han visto en la televisión? El Precio de la Historia. Siempre es una compra y venta que vienen personas y van a vender cosas que entienden que son valiosas. Y cuando la persona viene, por ejemplo, había un señor que tenía 4 tarjetas de béisbol. Y él decía que sus 4 tarjetas de béisbol, las 4 tenía Babe Ruth y varios peloteros, valían $200,000. Bueno, el de la compra y venta cuando ve, lo examina y dice, bueno, sí, están en muy buen estado. Él la tenía por mucho tiempo, le enseñaba a sus amigos y decía, ya es tiempo de tener mi dinero. Bueno, el Señor le dijo, déjame llamar a alguien que evalúe si valen $200,000. Bueno, vino alguien que iba a evaluar, iba a tasar estas tarjetas y ve las tarjetas y dice, mira, sí, externamente son marca top, están en muy buen estado, son de peloteros que sus tarjetas valen mucho dinero, pero cuando ve un serial que tenía la tarjeta, dice, mira, si tus tarjetas terminaran en tal número, cada una valiera $50,000. Pero tus tarjetas terminan en este número,
Cada una vale $5, creo que fue que le di. Pasó de 200,000 a 20. Tú sabes que nos pasa mucho eso. Nosotros evaluamos nuestro obrar según nuestro criterio y pensamos que estamos bien delante del Señor. Nos volvemos tan necios que nosotros hacemos una teología antropocéntrica de nuestro pecado y justificamos nuestro mal accionar. Y nosotros pensamos que como nos engañamos a nosotros mismos, porque ese es el poder que tiene el pecado, también vamos a engañar a Dios. Por eso continuamente el Señor dice, en aquel día será el día de crujir de dientes, donde muchos vendrán diciendo, en tu nombre hicimos, pero yo les diré, apartaos de mí, nunca os conocí. Por eso en mi evaluación, en mi escudriñar, no es según lo que yo creo, es Señor, escudriñame, conoce mi corazón, dime a ver el camino perverso que hay en mí, conoce mis pensamientos. Yo creo que esa debe ser la oración que debemos hacer. Y ojo, no se trata de solamente lo que haces, se trata de cómo piensas, porque lo que haces viene de lo que piensas. Proverbios nos dice que lo que el hombre piensa, eso es. Las acciones que tú y yo realizamos vienen de un patrón de pensamiento. Así que tienes que evaluar y escudriñar no solamente lo que haces, sino cómo estás pensando. Porque ese tipo de pensar te puede llevar a accionar de una manera en el futuro. Pero yo no lo he hecho, yo solamente lo he pensado. Cuida de cómo estás pensando, de lo que estás pensando. Y lleva tus pensamientos, que tu mente, como dice Pablo a los Corintios, que tu mente sea cautiva al Señor. No solamente mi accionar, es también mi pensar, Señor. Todo mi ser, guarda mi corazón, guarda mi mente y enséñame si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es la oración de alguien que entendió el cambio según Dios. Hoy el Señor no nos llama a prometer más, el Señor nos llama a volver genuinamente a Él. No a maquillarnos espiritualmente, sino a cambiar la dirección. No a ser un cristiano pasivo nominal, que no es cristiano nada, es a ser un cristiano activo, sometido totalmente a la voluntad del Señor.